Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nyquist. Estamos en la quinta lectura sobre las creencias básicas, la casa bíblica no occidental de creencias básicas. Estamos en el proceso de establecer los eventos más importantes o que generan las creencias básicas en lo que compone el Evangelio y el mensaje bíblico, para entender el marco bíblico desde el principio hasta el final. Lo que tenemos es, de nuevo, es de cero, de abajo, es la cultura hebrea. Era no occidental, creía en un sistema abierto, creía en comunicación con su Dios, que Dios tenía acceso a su mundo y que ellos oraban, ellos sacrificaban, ellos hicieron toda su vida en base de su Dios. Su Dios estaba ahí al medio de su vida diaria. El punto 1 es el cimiento. Su cimiento es la creencia o escoger la fuente de conocimiento confiable, que sería por medio de la autoridad externa. Sería Dios y revelado por medio de su general, su creación, y específicamente especial por medio de lo que fue mandado por los profetas y luego registrado en el marco bíblico. Y luego sobre las fuentes, la fuente del conocimiento confiable son los tres columnas, pilares: es la creación perfecta, completa, la creación caída, maldita, y la creación juzgada. Luego el primer piso es la creación ya condenada. Y ahora estamos levantando dos pilares sobre el primer piso. Los dos pilares, uno representa la creación y la cruz. Y ahora estamos entrando la etapa arriba, en lo que mayormente muchos de nosotros empezamos pensando ser en la cruz, pero sin entender qué tiene que ver la creación con la cruz. O el principio, ¿por qué vino Jesucristo? Era un hombre muy bueno, un hombre moral, y tratando de ofrecer una solución al mundo por medio de vivir en una manera correcta. ¿O cómo fue su mensaje? Eso es lo que el quinto pilar o cuatro pilar es la creación y la cruz. Y la pregunta, ¿por qué es un pilar? Colosenses 1, 19 al 22 nos dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase, está hablando de Jesucristo. Porque por cuanto agradó al Padre que en él, en Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué reconciliar? Porque estaba separado. La muerte entró y ya la creación se quedó condenada, separada de Dios. Entonces vino Jesucristo para reconciliar consigo todas las cosas, los hombres y toda la creación en la tierra, que como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Porque la cruz era para el sacrificio, porque desde el principio, cuando Adán pecó, lo que mereció a pasar era la muerte física de Adán. Pero en lugar, Adán salió del jardín vestido, en pieles. Entonces algo más murió, pero no era para pagar el precio. El animal, ningún animal puede cubrir el precio del hombre. Entonces tenía que haber otro hombre a pagar el precio. Y eso es lo que en Colosenses lo que tenemos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que iréis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, por medio de nuestra mente, hemos sido alienada de nuestro Creador y nuestros pensamientos han sido siempre en contra. Pero ahora, por medio de la cruz y de la sangre de Jesucristo, hemos ya sido presentado a Dios limpio, santos, sin mancha. Entonces, aún no importa cuántas manchas tenemos, todas las manchas pueden ser lavadas, pueden ser quitadas por medio de la sangre de Jesucristo. A través de la cruz se hizo la paz entre un Creador santo y su creación alienada. El hombre anteriormente hostil en mente hacia Dios y separado de Él por causa del pecado, ahora se ha reconciliado con Él a través de la muerte de Jesucristo. Entonces la muerte de Jesucristo se hizo la reconciliación con el Creador Santo. La creación ya es reconciliada con su Creador por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso la cruz. Las circunstancias. Génesis 2, 16 a 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y mal no comerás, porque en el día de que él comieres, ciertamente morirás. La condición. Esa fue entonces la prueba. ¿Y qué pasó? Génesis 3, 21. El hombre comió, el hombre pecó y entró la muerte. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vestió. Entró la muerte. Pero no directamente el hombre, indirectamente por medio de un animal inocente de la creación. Dios hizo un sacrificio y la piel, lo que fue quitado del animal, fue usado para vestir entonces Adán y Eva como un recuerdo del evento. Éxodo 12, 3 al 13 nos dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y ahora ese es otro mandato que el Señor está diciendo que los israelitas para practicar, para hacer. Y no es de los corderos de diariamente, no es un cordero en la mañana, el cordero de la tarde, los sacrificios. Ese es otro cordero, es un cordero especial. ¿Para qué? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces no era en la mañana ni en la tarde del día, en lo que los 2 sacrificios, pero ese es entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces tenía que sacrificar el cordero, perfecto, sin mancha.
y tomar la sangre, obtener la sangre y pintar entonces el marco de la puerta, porque era la Pascua para pasar sobre la casa. Cuando el ángel de muerte veía entonces la sangre del cordero, pasaba sobre la casa de los israelitas, los hebreos, mientras que estaban como esclavos en Egipto. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Es posible la Pascua? ¿Fue un evento real? Depende si uno tiene sistema abierto o cerrado. Si es cerrado, no es posible de haber ocurrido. Tiene que ser algo para enseñar principios, pero no evento histórico, porque requiere un sistema abierto. Los hebreos vivían en sistema abierto, entonces para ellos ese fue un evento histórico. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces Dios está diciendo, cuando paso por su casa, si está bajo la sangre del cordero, no va a pasar nada mal a los que están dentro de la casa bajo la sangre del cordero. La provisión de Dios. Entonces Dios está exigiendo sangre, pero cuando exige, también ofrece. Esa es la provisión de Dios. Génesis 22, 1 al 17. Es un pasaje largo. Pero aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por dónde está mandado? Está siendo mandado para ofrecer su hijo, su único hijo, pero no era su único, porque Ismael era antes Isaac. Entonces Isaac está siendo ofrecido, pero es como de promesa. Entonces es primogénito por promesa. Vete a la tierra de Moriah. Moriah, la tierra de Moriah, ok. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho
Iremos hasta allí y adoramos y volveremos a vosotros. Abraham no sé qué estaba pensando, pero pensaba que los dos iban a volver a los siervos. Entonces tenía fe en algo, tenía fe que Isaac era su hijo de promesa y que Dios iba a hacer algo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Duro, pero iban, cumpliendo con el mandato del Señor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, cumpliendo, siendo obediente, aunque iba a costar su hijo primogénito. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el monte de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte Moriah. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Una promesa por cumplir. Abraham iba a pagar un precio en lo que iba a costarse su hijo primogénito, pero por ser obediente, ya tiene la promesa de tener descendencias tantas que no iba a poder contarlas. Segundo Crónicas, capítulo 3, versículos 1 al 2, nos dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Ahora, ¿dónde está edificando? En el monte Moriah. ¿Y dónde está? Jerusalén. Ese es donde fue entonces ofrecido Abraham. Abraham fue para ofrecer Isaac en el monte Moriah. Isaías 53, versículos 4 al 12. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Está hablando del futuro. Isaías tenía una visión del futuro en lo que
alguien iba a venir y pagar el precio. Una persona como Isaac fue ofrecido, pero no tenía que morir Isaac, no era la persona, pero alguien tenía que morir. Y ese Isaías está revelando quién y cómo será. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue entonces cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le dará parte de con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa es una visión de Isaías, lo que estaba describiendo lo que iba a hacer Dios. Mandar entonces un cordero que vino para quitar el pecado, para pagar el precio del pecado por medio de su vida propia. Tenemos Juan, capítulo 1, versículos 24 a 30. Nos dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué está anunciando Juan el Bautista? Él está anunciando que Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero del Antiguo Testamento,
Los 2 corderos sacrificados diariamente, el otro cordero de Pascua, el cordero de Isaías, lo que iba a venir para quitar el pecado del mundo. ¿Por qué vino Jesucristo? ¿Era un hombre moral nomás? ¿Un hombre muy bueno? No, era el cordero de Dios porque había pendiente y una cuenta. Juan 19, 13 al 15, dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. ¿Dónde estamos? ¿En qué evento? ¿En qué tiempo? ¿En qué estación? Estamos en el tiempo en lo que el día de preparación para la Pascua y el sacrificio, preparando el sacrificio para el Pascua, mientras que también hay los sacrificios de los corderos en la mañana y en la tarde. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos rey, más rey que César. Juan 19, 30, 37. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El costado de Jesús traspasado. Y ahora Él está en la cruz. Fue crucificado el día de preparación del Cordero para Pascua. Él está siendo crucificado. ¿Y qué pasó? Consumado es. Consumado. ¿Qué es consumado? ¿Qué pasó? Completo es. ¿Qué fue? El sacrificio. Jesucristo vino para sacrificar, para ser el Cordero de Dios, para pagar el precio en lo que se quedó pendiente desde Adán y Eva. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedesen en la cruz en el día de reposo, entonces era un doble santo día, porque era el día de reposo lo que venía y era la Pascua, entonces era doble santo. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, porque era doble. Era la Pascua y el día de reposo, el sábado. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y él que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creéis. Porque esas cosas sucedieron para que se cumpliese las Escrituras. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. La conclusión del pilar número 4. La creación y la cruz. ¿Qué tiene que ver la creación y la cruz? La creación perfecta, completa. La creación
caída, maldita, la creación juzgada, la creación condenada. ¿Y ahora? Mateo 27, capítulo 27, versículos 50-51, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dios no murió, Dios entregó su Espíritu. El hálito de Dios volvió a Dios. Jesucristo entregó su Espíritu. Y cuando se entrega el Espíritu, esa ya es la separación del Espíritu del cuerpo. Esa es la muerte. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo. ¿Qué velo? El velo de separación. El velo que separa los lugares santos del lugar santísimo. El velo que representaba la separación del Dios, del hombre de su Dios, su creador. ¿Y qué pasó? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesucristo entregó su vida, entregó su espíritu, ya fue entonces hecho, ya fue terminado lo que tuvo que hacer. Ese era para pagar el precio por sangre preciosa, sin mancha, sin pecado, perfecta. Y cuando ya fue entregada la sangre, el velo del templo fue rasgado en dos, desde arriba hacia abajo. Y era grande y grueso. Entonces fue quitado la separación. Romanos 5, versículos 6 al 11 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesucristo murió y por medio de su muerte hemos sido reconciliados, pero fue resucitado. Entonces ya está también con vida, está viva. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora entiendes por qué el marco bíblico, qué pasó, por qué la creación original es importante, perfecta, completa, la creación caída, maldita, la creación juzgada, la creación condenada y ahora la cruz. Vino Jesucristo, vino Dios encarnado en Jesucristo para pagar el precio pendiente para cada uno de nosotros. Pero es un precio ofrecido, es un sacrificio ofrecido. Quiere decir que nosotros tenemos que aceptarlo. Tenemos que aplicar la sangre a nosotros. Tenemos que pintar el lintel. Tenemos que pintar la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, con la sangre ya de Jesucristo, que pase sobre nosotros la ira de Dios. Porque viene. Si vino una vez, vendrá la segunda. Apocalipsis 5, 11 al 12 nos dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero es digno de recibir todo. ¿Por qué? Dio su vida como sacrificio para nosotros, para redimir a cada uno de nosotros. Esa es
terminando la lectura número 5. Espero que ha podido captar y entender el mensaje. Si uno viene al marco bíblico leyéndolo desde el punto de vista de una cultura occidental de sistema cerrado, no va a entender nada. Va a quitar las cosas que no coinciden con su filosofía o con su pensamiento de sistema cerrado. Pero si viene al marco bíblico con los ojos abiertos, con sistema abierto, pensando que puede ser que es verdad, dejando el mensaje mismo para hablar por medio del Espíritu Santo, llegamos a entender el mensaje, el marco bíblico, desde el principio hasta la cruz. Pero la cruz no es lo último, no es el último lugar. Tenemos un pilar más para poder tratar. Somos Tim y Holly Nikis. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por medio de correo electrónico, que es thn.academia@gmail.com. Esa es la Casa Bíblica No Occidental, Sistema Abierto de Creencias Básicas número 5. Listo. Gracias por acompañarme. Espero verlos en el próximo. Hasta luego.